La implementación la vamos a hacer entonces sobre el Simulink. Entonces el Simulink, hacemos clic aquí en este término que dice Simulink, o abrimos desde acá File, New, Model. Entonces inmediatamente me abre esta, que es la paleta de herramientas, donde están todas las que nosotros vamos a usar. Como el sistema que vamos a modelar es un sistema en tiempo continuo, entonces utilizamos las paletas de tiempo continuo. Específicamente vamos a utilizar de acá los integradores. ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a utilizar del menú de matemáticas el sumador, pues para hacer las sumas. Y esta ganancia, para colocar los valores, por ejemplo, de los coeficientes, M1 más M2, M2 más M3, los valores que aparezcan allá. Cuando nosotros hacemos clic aquí, entonces nos aparece un panel o una ventana donde vamos a hacer el diagrama. De esta ventana nos aparece el tiempo de simulación que nosotros durante el cual vamos a correr la simulación, y el método de solución. Aquí aparece O de 45. O sea que aquí las ecuaciones diferenciales ordinarias las vamos a resolver a través de este método. Entonces implementemos, por ejemplo, 5 y 6. Vamos a simular, por ejemplo, también una entrada. Entonces aquí en Sources buscamos una entrada. Entonces, por ejemplo, un escalón, Step. Este sería, por ejemplo, nuestro UDT. Podemos colocar un impulso. Entonces aquí configuramos los valores. Entonces valor inicial, por ejemplo, 1, que arranque en el instante 1, y valor final 0. Entonces aquí ya tendríamos un impulso. Valor inicial 1, valor final 0. Vamos a hacerlo entonces, como les dije, ingresamos al primer sumador. Entonces buscamos acá operaciones matemáticas y seleccionamos un sumador. Simplemente dejando el botón del mouse presionado lo arrastra. Y definimos cuántos términos van en el sumador. El número de términos lo colocamos aquí con el número de signos. Entonces, ¿cuántos términos serían? Entonces sería UDT, PDT y este M1LT. 3 términos. Entonces 3 términos serían 3 signos más. Ok. ¿Qué más? Cada uno de los términos va a ir dividido por una ganancia. ¿Cuál sería el valor de la ganancia? Entonces arrastro la ganancia. ¿Cuáles son los valores? Entonces, por ejemplo, el UDT, ¿por cuál va dividido? Entonces este es UDT. ¿Por cuál va dividido? ¿Qué vamos a hacer? Recuerden qué es lo que vamos a hacer. Tengo esta ecuación. ¿Qué voy a despejar? ¿Qué es segunda? Entonces paso estos dos términos a restar y divido todo por M1 más M2. Entonces todo va dividido por M1 más M2. Entonces aquí en la ganancia va 1 sobre M1 más M2. Ok, como son valores escalares, entonces aquí no tengo que configurar nada, porque esto es simplemente un valor escalar. Entonces aquí estoy dividiendo por M1 por M2. Creo que si uno pone las ganancias lo suficientemente grandes, le alcanzan a aparecer los valores. Sí, ahí está. Entonces ahí está 1, M1 más M2. Entonces ya tengo los primeros valores. Esos valores los tengo que definir. Entonces yo puedo poner acá, por ejemplo, que M1 vale 1 y que M2 es más grande, ¿cierto? Entonces 10. Esos son los valores de las masas. Tienen que estar todos los valores definidos. El resultado de la suma es y segunda. Entonces lo integro una vez. Entonces me voy al menú de continuo y acá hay un integrador de tiempo continuo. Entonces integro y segunda una vez
y tengo y punto. ¿Dónde utilizo y punto? Entonces miremos cuál es el siguiente término que tenga y punto. B de t por y punto. Recuerden que lo pasamos a la izquierda. Entonces sería menos b de t y lo dividimos por m1 más m2. Entonces pongo una ganancia. Entonces lo mismo, matemáticas, una ganancia, la voy a invertir. Entonces clic derecho, formato, flip, y aquí coloco entonces menos bt dividido m1 más m2. Ok, la voy a aumentar para que se vea el valor, y esta va por y punto, y ese valor iría a la suma. Yo puedo colocarle el signo acá o lo puedo colocar en el sumador. En el sumador simplemente, en vez de colocar un signo más, coloco un signo menos. Pero pues entonces lo coloco solo en uno de los dos. Entonces ya tengo el u, ya está, ya tengo este. ¿Cuál me falta? M1L teta segunda, pero ese no lo tengo todavía. Entonces ya terminé esa parte hasta ahora. Recuerden cuál va aquí, va y punto. Si quiero mirar y, entonces muevo este integrador. Entonces presionando la tecla control, selecciono y lo muevo, suelto la tecla control y ahí copié el elemento, o le dan copiar pegar. Esta sería la salida. ¿Cuál salida? Y. Entonces vamos a colocar la salida, por ejemplo, en un scope. Entonces aquí en Sinks seleccionamos un scope y aquí conectamos la primera salida. Esto es y, esto es, ¿cómo le ponemos? Y punto, y esta es y punto punto, como para que quede ahí comentado. Entonces ya tengo la ecuación 5, únicamente me falta el valor de la ganancia. ¿Cuál es el valor de la ganancia? Que va a ir multiplicando a teta segunda. Entonces paso este término a restar, dividido m1 más m2. Entonces voy a colocar directamente el valor de la ganancia. Entonces menos m1 por L sobre m1 más m2. Ok, y este sería el valor que va multiplicado aquí. Entonces cuando tenga teta segunda lo coloco, lo conecto a este y ya está la ecuación. ¿Qué valor me falta definir? BT no lo he puesto. Supongamos que BT vale 0.5 y me falta también el L. Entonces digamos que el L vale 0.5. Entonces ya tengo el BT y el L. Listo. Empiezo con la segunda ecuación. Para la segunda ecuación voy a hacer lo mismo. ¿Qué significa hacer lo mismo? Voy a despejar teta segunda. Eso quiere decir que paso 1, 2, 3 términos a restar. O sea que el sumador tiene 3 términos también. Entonces este sumador tiene 3 términos. De esos 3 términos la salida sería teta segunda. Integro una vez
y tengo teta punto. Integro otra vez y tengo teta, y teta sería la otra salida. Entonces aquí en el scope le digo que me coloque, por ejemplo, dos gráficos. Entonces le digo dos ejes, ok, aquí me aparece la otra entrada, y este sería el valor. Ya sabemos que este es teta, este sería teta punto, y este sería teta punto punto. Entonces ahí tengo los valores. Ahora hago las sumas. ¿Cuáles son los elementos que aparecen aquí? Entonces miremos. El primero sería este. Entonces lo paso a restar. Sería menos M1 L. Y lo divido por este término. M1 L cuadrado. O sea que me quedaría 1 sobre L por Y segunda. Negativo. Entonces coloco una ganancia. ¿Cuál ganancia puede ser? Entonces, menos 1 sobre L. Ok. Y esto va multiplicado por Y, ¿qué? Segunda. Entonces Y segunda está aquí. Y ese sería el primer término. Esta ganancia la podemos hacer un poco más pequeña. Ahí sigue mostrando el 1 sobre L. Menos 1 sobre L. ¿Sí? Listo, entonces ya tengo la primera. Hago lo mismo para este término. ¿Cómo? Paso este, paso a dividir M1 sobre L cuadrado, ¿cierto? Entonces queda 1 sobre L. Para este hago lo mismo, entonces lo paso, me queda positivo, más M1 por L por G y lo divido por este término. M1 L cuadrado, entonces queda G sobre L por teta. G sobre L por teta, positivo. Entonces aquí pongamos G sobre L por teta. Teta es este. Y este sería entonces el segundo término. ¿Cuál falta? Falta únicamente el término BR por teta punto. Entonces BR lo paso a este lado, queda restando, dividido M1 L cuadrado. Entonces sería menos BR por M1 por L al cuadrado. ¿Sí? Ok. ¿Qué términos me faltan definir? G vale 10 y el BR. BR vale, por ejemplo, 0.1. Listo. Y esta va multiplicada por teta punto y va aquí. Esta va multiplicado por esta. Sí, ahí está. Menos BR sobre paréntesis para que me divida por todo el término de abajo, M1 por L al cuadrado. Y esta va por teta segunda. Teta segunda sería este. Entonces aquí ya está teta, que sería la salida. Vémoslo otra vez acá.
y ya tengo el sistema. Ese sería el sistema no lineal. Ya lo puedo correr. Perdón, el sistema lineal. Entonces lo corro, miro aquí la respuesta y eso es lo que vemos del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Para un impulso, el sistema aquí tiende a infinito y el ángulo también tiende a infinito. ¿Por qué? Se cae. Se cae, si la fricción es muy pequeña, pues esto va a seguir girando y esto va a tender hasta infinito. Nosotros podemos modificar la respuesta del sistema. Ahora, piensen que el sistema que acabamos de implementar es un sistema lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Que ese sistema funciona parecido al sistema no lineal únicamente en el punto de operación. ¿Sí? Entonces, este sería el sistema equivalente lineal. Para hacer el sistema no lineal, tendríamos que hacer lo mismo. O sea, tendríamos que definir los mismos valores para el sistema. Aquí uno podría hacerle, por ejemplo, si quiere controlar el sistema, podría encontrar el modelo de espacio de estados del sistema y diseñar una variable de control. Entonces, usualmente lo que uno hace es seleccionar esta parte. Ese es el modelo. Entonces uno lo selecciona, se viene para acá, Edit, crear subsistema, y este sería entonces el péndulo invertido, linealizado, y le colocamos los nombres a las entradas. Entonces, por ejemplo, esta entrada sería U y esta salida sería Y y esta salida sería teta. Entonces aquí el sistema que parecía muy complejo, ahora ya no tanto. Que miren que quedó reducido a un bloque. Podemos cambiar, bueno, hay algo que a veces es muy útil, que es almacenar estas variables, las variables que nosotros creamos. Entonces démosle, por ejemplo, que me muestre el historial de comandos. Entonces M1, M2, BT, L, BR. Las copiamos, control C, y las voy a ubicar en esta parte. Entonces File, Model Properties, Callbacks, Init Function, control B, y lo que quiere decir es que cada vez que yo corra el programa, él me carga las variables. Así no tengo que tener un archivo aparte ni tengo que copiarlas, porque como dejé todo en función de las variables, si las quiero modificar, las copio aquí en este punto. M1, M2, L, BR. Ok. También podría ver cómo cambian las respuestas del sistema si yo modifico la respuesta del mismo. Entonces este es el linealizado. Vamos a hacer el no lineal. Entonces el no lineal va a tener más o menos la misma estructura. Lo que pasa es que me van a aparecer algunas multiplicaciones. Entonces, de una vez voy a copiar este. Voy a decir que este es el sistema no lineal. Este sería otro sistema. Tiene la misma entrada. Y voy a colocar otro graficador para este sistema, Y y teta. Y aquí vamos a hacer las modificaciones
para que este sistema se convierta en el sistema no lineal. ¿Cuáles son las modificaciones? Tenemos que agregar los términos que aquí quitamos. Entonces miremos, U de t queda igual. Todo dividido, o sea, el proceso es el mismo. Vamos a despejar y segundo. Entonces todo dividido por M1. Bt queda igual. Donde estaba teta segunda, M1 por L por teta segunda. Entonces búsquenlo dónde está, es este. M1 por L por teta segunda. Eso va a ir multiplicado por el coseno de teta. Entonces, en este punto vamos a hacer la multiplicación. Entonces sacamos la ventana donde están las funciones, colocamos operación matemática y buscamos el de multiplicar. Entonces hay uno que dice producto. Producto. Clic derecho, formato, flip. Guardemos esto. Como ejemplo, péndulo invertido. Entonces multiplicando esta ganancia, ¿qué va? Va por un lado teta segunda, y por el otro lado, ¿qué término estamos escribiendo? Este M1 por L sobre M1 más M2. O sea, este término que equivaldría a este. ¿Qué término le vamos a agregar? Coseno de teta. Entonces, en vez de copiar teta segunda, vamos a copiar teta segunda por coseno de teta. Entonces aquí necesito el coseno. Entonces en operaciones matemáticas también hay una que dice trigonometric. Entonces aquí está. Formato, flip. Y aquí va teta. Doble clic, coseno. Entonces teta, coseno de teta. Listo. Esta ecuación, la no lineal, tiene un término más. Este. M1 por L dividido M1 más M, M1 más M2, seno de teta, y en este caso por teta punto al cuadrado. Pero la ganancia es la misma. Miren que la ganancia va a ser de este término y de este término la misma, M1 por L. Entonces yo voy a sumar primero este y después este, y los multiplico por la misma ganancia. Así no tengo que generar otro valor aquí, sino que antes de pasarlos a la ganancia hago la suma. ¿La suma con qué elemento? Entonces vamos a aumentar un poco este término. Simplemente seleccioné y estoy moviendo con las flechas. Vamos a hacer acá una suma, entonces necesito un sumador. Clic derecho, format, flip. Solo necesito dos entradas. Ok. Una entrada es este término, entonces ya lo tengo. ¿Cuál es la otra entrada? Entonces sería, creo que es con el signo menos. Entonces únicamente tengo que hacer la multiplicación de este, lo paso al otro lado, queda sumando, este queda restando, entonces lo pongo con signo menos, y al multiplicarlo por la ganancia me queda con signo más. Entonces M1 por L ya está. Entonces seno de teta por teta punto al cuadrado. Entonces
copio estas dos. Entonces necesito seno de teta. ¿Quieren? Seno de teta. Que multiplica a teta punto al cuadrado. Entonces teta punto es este. Para hacer el cuadrado puedo utilizar o la función cuadrado, que está también en este bloque. Entonces operaciones matemáticas. Acá hay una operación para elevar el elemento al cuadrado. Aquí está, funciones matemáticas. O puedo utilizar el mismo producto. Si utilizo el mismo producto, sería teta punto por teta punto. Ese sería teta punto al cuadrado. Entonces ahí está teta punto por teta punto. Por el seno de teta. Entonces esta parte de arriba ya quedaría lista con la función no lineal. Aquí podemos ampliar un poco más. Entonces ahora ya tenemos una ecuación lista. Vamos a implementar la segunda. Entonces esta parte de arriba ya está. ¿Cómo la van viendo? Suave. Listo. Entonces, esta ecuación ya. Implementamos la ecuación de abajo. Miremos que el término tiene distinto. Entonces, donde aparece el y segunda, nos falta multiplicar por coseno de teta. Entonces, donde aparece y segunda, que es aquí, esto es y segunda, entonces aquí falta agregar la multiplicación del término que venía, que era y segunda, por el coseno. Bueno, como ya está, puedo colocarlo directamente y no volverlo a recalcular. Entonces aquí más bien, este ya está coseno de teta, entonces utilizo hasta aquí. Entonces ahí tengo coseno de teta y listo. Entonces ya tengo ese término. ¿Cuál sigue? Entonces este ya está. M1L cuadrado teta queda igual. M1LG teta, en vez de teta va seno de teta. Entonces, ¿dónde está M1G? Sería este. GL teta, en vez de teta va seno de teta. Entonces quito este y el seno de teta está aquí. Seno de teta. Entonces este
este término queda este término, en vez de teta ponemos seno de teta, el BR teta punto queda igual y este tiene 1, 2, 3, 4 términos, o sea que queda igual. Este ya sería el modelo no lineal. Entonces aquí ya podemos cerrar y ya sabemos que acá adentro quedó el modelo no lineal. Miramos de nuevo, por ejemplo, la respuesta. Miren que en este modelo sí tiene un comportamiento distinto. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Pero en qué punto? ¿En qué punto está? Sería en 3pi. Perdón, en pi. O sea que en realidad lo que está mirando es que cuando la fuerza está en positivo o negativo. Negativo. O sea en menos pi. Cuando usted jala el sistema hacia allá, ¿hacia dónde cae el elemento? Pues hacia atrás. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta abajo. Y cuando llegó abajo, ¿volvió a subir? No. Se quedó amortiguado, moviéndose alrededor de ese punto. La fricción, el modelo de la fricción es la que está haciendo que se detenga. Y el carro se sigue moviendo. Vamos a aumentarle la fricción al carro. Miren que en el modelo no lineal sí se representa el comportamiento del sistema. Entonces vamos a cambiarle la fricción al carro. Entonces aquí nos metemos a las propiedades del modelo, callback, init, y aquí le colocamos al carro, o sea la traslacional, una fricción más grande, 2. Y a este pongámosle una un poco más grande, de rotación. Ok, correr, miramos el no lineal. Miren que ya el carro empieza a detenerse, este no oscila tanto, se detiene más rápido por la fricción del carro, y acá se ve el efecto del sistema. ¿La de abajo es la fricción del carro? La de abajo es el péndulo, la de arriba es el carro. Entonces si yo le cambio, por ejemplo, la del carro, la pongo más grande, entonces la del carro es esta, la pongo más grande, y esta la pongo más pequeña, debe oscilar más la de abajo, pero se debe detener más rápido el carro. Entonces miren que esta oscila más y el carro se detiene más rápido. ¿Y alrededor de qué valor oscila? Alrededor de menos pi, o sea que el péndulo se fue hacia atrás, porque la fuerza iba hacia adelante. Vamos a colocar la fuerza en el otro sentido, o sea coloquémosle valor inicial 0, o coloquémosle valor inicial, por ejemplo 1, valor final 0, entonces coloquémosle menos 1, valor final 0. Entonces ahora la fuerza va a ir hacia el otro lado. Entonces miren que hacia el otro lado, entonces la fuerza sería hacia atrás y esto caería. Entonces miren que el valor sería hasta 180, que sería pi, que es el valor en el cual está apareciendo acá el sistema. Miren que el modelo no lineal sí me entrega un comportamiento parecido a la realidad del sistema. El sistema linealizado únicamente funciona bien alrededor del punto de operación. Como yo me salí del punto de operación, ¿el punto de operación cuál es? 0, y aquí estoy en pi. Miren que alrededor de pi está funcionando, entonces por fuera del punto de operación no sirve. De hecho, la aproximación que nosotros estamos haciendo es para valores cercanos al punto de operación. Entonces aquí estarían los dos modelos, lineal y no lineal. Entonces, en el no lineal, en la tabla, ¿usted cómo sabe que está en pi? Aquí dice 3 punto algo. Coloquémosle un indicador numérico, por ejemplo. Entonces acá en los sinks debe haber indicador numérico. Miremos el ángulo, correr. Le podemos dar más tiempo. Miren que tiende al valor de pi. Démosle más tiempo. 60 segundos. 50. Ahí estaría. Aquí ya se detuvo. Ese es el valor al cual tiende el sistema. Entonces ahí tengo la gráfica del carro y la gráfica del otro. Listo. Vamos ahora a graficarlo. A graficarlo de verdad.
Entonces vamos a diseñar un modelo virtual para poder hacer el gráfico. Entonces yo miro dónde está mi MATLAB. MATLAB está en C 2009. Entonces aquí abro MATLAB C, MATLAB R2009, Toolbox, SL3D, Real Program. Aquí les queda la ruta. BR Wheel. Nuevo, sí. Vamos a hacer el... Eso lo trae todas las versiones de MATLAB. Vamos a colocarle... Esta es la estudiantil. Vamos a colocarle entonces, a diseñar el péndulo. Entonces colocamos una caja. Esta caja es el carro. ¿Listo? Acá en la geometría le cambiamos el tamaño. Este cubo. Entonces le cambio el tamaño al que yo quiera. Entonces, por ejemplo, Y. Pongámoslo de 1. Y cambiémosle el de X. Pongámoslo... No, aquí se pueden hacer cosas muy básicas. En SolidWorks sí se pueden hacer modelos más complejos. Aquí no. Pero usted puede importar acá un modelo de SolidWorks. Entonces ahí sí funciona bien. Entonces este va a ser el carro. Dentro del carro el carro lo vamos a mover. Si quieren colocamos vamos a colocar otra caja que sea el piso, como para tener un punto de referencia y ver que se está moviendo. Entonces lo voy a mover, lo voy a trasladar en Y, lo voy a colocar más abajo, le voy a cambiar el tamaño. En Y, punto 1 y en X. Lo más pequeño. Okay. Listo, ese es el piso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar una propiedad que es la propiedad traslación del carro. ¿En qué eje? En X. Entonces lo vamos a mover así. Esa sería la variable Y, ¿sí? Entonces acuérdense cuál es. Miren cuántas propiedades tiene. X, Y, Z lo vamos a mover únicamente en X. Y la propiedad de traslación es la que vamos a modificar. Entonces del carro, traslación y el X. ¿Listo? Sobre el carro vamos a agregar otro elemento. Entonces agreguemos dentro de las propiedades de hijo, agregamos por ejemplo puede ser una bolita. Esta bola, entonces se supone, este va a ser nuestro eje. Miren que quedó anidada dentro del carro. Listo. Y sobre este eje, a este eje le podemos cambiar el tamaño. Entonces acá en geometría yo le puedo cambiar el radio. Pongo el radio más pequeño, por ejemplo 0.1, y en traslación lo subo. Pongámoslo un poco más grande. Listo. Ese sería el pivote. Sobre este eje, entonces me ubico otra vez en Children y vamos a colocar un cilindro. El cilindro sería
la palanca. Entonces le cambiamos la propiedad. Entonces el radio punto 1, la altura entonces aquí por ejemplo creo que ahí está bien y cambiémosle la propiedad de traslación Y. Ok. ¿Qué vamos a mover ahora? Esta sería entonces la barra. Entonces al eje le vamos a cambiar la propiedad rotación. Esa propiedad rotación me permitiría mover el ángulo. Entonces aquí tengo ya rotación. Entonces acuérdense de cuál es. Del eje, rotación, la posición 4. Ok. ¿Qué más? Al carro pongámosle llantas. Le voy a poner nomás una. Una llanta, entonces ok, propiedad traslación en Y, hacia abajo, un poco más arriba, en X, aquí, ok, y otra, sí, pero igual toca cambiarle las propiedades, entonces pues aquí en Children, otra llanta, 4, ok, traslación, y en X, listo, ok. Entonces ahora voy a mover el carro. Como todo quedó anidado, se deben mover todo junto. Listo. Entonces ahí ya está. Lo último que voy a cambiar es el piso. Entonces el piso que quedó arriba. El piso, propiedad traslación en Y. Entonces lo voy a subir un poco. Listo. Ok. Guardar. En mis documentos. Entonces este sería péndulo invertido WRL. No, ahí me la perdono. Entonces WRL. Entonces, listo. Entonces ya está. Entonces aquí me falta agregarlo. Entonces aquí está, hay uno que se llama BRSync, que es este. Está en el que dice Simulink 3D. Doble clic, browse, se llama péndulo invertido y quedó en mis documentos. Péndulo invertido, open. Entonces vamos a mover de la propiedad carro, traslación, del eje, rotación. ¿Ya? Ok. Aquí quedó carro, traslación. O sea, carro, traslación lo pego de acá. No. Tengo que primero utilizar este que se llama BR Signal Expander. ¿Cuántos elementos tenía el de traslación? 3.
X, Y y Z. ¿Cuál voy a modificar? X. Entonces le digo que la salida es 3 y que voy a modificar la posición 1. ¿Cuántos tenía el de rotación? 4. ¿Qué posición voy a modificar? La 4. Rotación teta. Este sería el modelo. Pues aquí me puedo acercar, le digo correr y esa sería pues la respuesta que tendría, ¿sí? Vamos a colocarle una fuerza un poco más grande. Entonces démosle un valor inicial, por ejemplo de 5. Ok, correr. ¿Notaron algo? ¿Hacia qué lado se movió el péndulo? Sí, entonces aquí él me lo está graficando negativo. Entonces tengo que agregarle una ganancia mat ganancia, que sería menos 1 o K. Entonces este viene a este punto y este viene aquí. Vamos a cambiarle los parámetros. Entonces vamos a ponerle un poco menos de fricción. En Model Properties, entonces en el modelo de traslación, coloquémosle por ejemplo 1. Ok. Y sobre el sistema, que sería, que quedó acá en MATLAB, que se llama péndulo invertido. Entonces lo abrimos con Vreal. Voy a desplazar el eje. Entonces el eje, traslación en Z. Ok. Y el piso, traslación en Z. Ok. Esto grabo. Entonces miren que ahí ahora sí está dando la respuesta para el lado que es. Entonces simulamos por menos tiempo. Miren que ahí sí se está teniendo la representación adecuada. ¿Cómo? No, lo moví hacia atrás y saqué el eje. Pues si ustedes vieron ahora, el péndulo estaba atravesaba. Entonces aquí lo puse en el borde. Entonces ahí en el borde ya se ve el efecto. ¿Por qué representa así como o sea, por los picos? Los retardos. Sí, No, los retardos son por el tiempo de muestreo. Por ejemplo, es que mira, él empieza, es como la gráfica que es las oscilaciones. Sí. Es como que un carrito. Sí, aquí pues lo que está haciendo es esta misma gráfica. Exactamente la misma gráfica. Él tiene como ciertos frenos, Sí. tratar de frenar. Pues sí, la fricción no frena uno de una, sino que lo va. Pero acá mire que el efecto, por ejemplo, de acople que existe entre
la oscilación del péndulo y la del carro, básicamente el carro también tiene oscilaciones. ¿Debido a qué? Debido al péndulo, a ese acople. Pero eso simplemente quiere decir que el modelo nos quedó bien, bien En hecho. la vida real, por ejemplo, el péndulo, el carro también sería como